Ya, un cordial saludo. Ahí se damos margen de tiempo también para que se pueda conectar el resto del curso. Les doy en representación también de la escuela la bienvenida y mayor ánimo para enfrentar este segundo trimestre del 2025, esperando que la experiencia en este curso sea lo más llevadera y gratificante posible. Bueno, aquellos que no me conocen, mi nombre es Williams Godoy, soy psicólogo más en la línea clínica, llevo trabajando hace bastante tiempo en Advance y en pregrado en la Universidad del Alba. Em, el objetivo de este curso es poder generar una comprensión lo más integral posible de las bases que sostienen la estructura de un proceso de terapia, conocer sobre los principales objetivos que vamos a trabajar un poquito hoy día sobre ello, sobre un psicodiagnóstico, por qué es tan relevante como una de las etapas de la terapia. Por otro lado, vamos a revisar el programa para definir un poquito los distintos ejes y les voy a comentar a grandes rasgos, porque igual hay algunas actividades que se están como definiendo sobre cómo va a ser el sistema de evaluación. Les recuerdo que como es un curso ya en sección superior a 20, ya la asistencia corre para todos igual, así que no es necesario que se tengan que registrar por el chat, así que todos quedan automáticamente presentes todo en el curso, ya para que estén tranquilos como con ello. Si hay alguna duda, por favor, en todo momento siéntase con la confianza de levantar la mano, escribirme por el chat o interrumpirme. La idea es que este espacio sea lo más dinámico y didáctico posible y que les pueda servir a ustedes. Bueno, a partir de ello, les voy a presentar, como les había comentado, primero el programa del curso para que así podamos, que si bien está cargado en el sistema, buen día Rodrigo, ¿cómo está? Eh, Podamos más o menos tener una estructura o una comprensión sobre cuáles van a ser los ejes que va a medir cada una de las unidades, que son 4. Ahí también me van diciendo si se ve y todo. Bueno. El curso de psicodiagnóstico clínico es un curso contemplado en 4 unidades. La primera unidad vamos a determinar las bases principalmente o, como les comentaba anteriormente, la relevancia de por qué se tiene que llevar a cabo un proceso de diagnóstico, características y objetivos conlleva ello. Para eso vamos a recordar algunos aspectos de las teorías, por ejemplo, explicativas. Vamos a recordar sobre psicología del desarrollo también, que entiendo que ustedes tuvieron. Vamos a mencionar algunos elementos de psicopatología, que ahí también me corrigen si tuvieron esa asignatura o no, porque creo que hay varias caras nuevas que al menos no recuerdo haberla tenido en nuestro curso. Eh, la segunda unidad ya es más de aplicación. Vamos a ver sobre las miradas genéricas del psicodiagnóstico en infanto-juvenil, cuáles son las principales evaluaciones que se aplican y cuáles son las categorizaciones de cada una de estas aplicaciones. Por ejemplo, más de algunos de ustedes me imagino que en alguna entrevista de trabajo se les debe haber solicitado haber aplicado un test de una persona bajo la lluvia, por ejemplo. Y eso es conocido como una prueba gráfica o una prueba de dibujo que muchas veces mide ciertas características que se utilizan en un diagnóstico con niños. Otros, por ejemplo, recordarán su infancia y recordarán el interés que tenían con los juguetes. Yo hoy día, por ejemplo, traje algunos juguetes que de a poquito le voy mostrando mayor sentido para que nos permitan relevar cómo estos elementos tan sencillos como un papá y un niño puede aportarnos mucha información, no solamente en un elemento de diagnóstico, sino también en conocer la problemática inconsciente que el niño está teniendo. Otro elemento, por ejemplo, es un hada. Un hada y la magia, específicamente en los juegos, cobra mucho sentido para poder conocer cuáles son los miedos o las proyecciones que un niño puede tener, por ejemplo, en sesión. Con esto no quiero hacer la diferenciación que no es que no se utilice, por ejemplo, estos juegos o materiales más lúdicos en adultos. Yo les voy a enseñar que sí se puede, pero obviamente hay ciertos alcances. Después vamos a ver el psicodiagnóstico, pero en adultos. ¿Qué tipo de instrumentos se utilizan? Por ejemplo, pruebas que se llaman de tipo aperceptivas, como de láminas, de manchas, como el test de Rorschach que más de algunos
al ver las manchas quizás lo va a recordar un poquito. Hay test, por ejemplo, de carácter más biográfico, narrativo, que es donde yo le muestro, por ejemplo, un estímulo o una historia y le digo, por favor, cuénteme qué está pasando antes, qué pasaba ahora y qué pasa después. Hay test, por ejemplo, que tienen que ver con cuestionarios, que se llaman los inventarios. Por ejemplo, está la terapia cognitivo-conductual, como el cuestionario de ansiedad, por ejemplo. Está ahí, está el inventario de depresión, por ejemplo, de Aaron Beck. Está el trastorno el inventario, por ejemplo, de conductas bulímicas también de Hensring. Entonces, hay distintos cuestionarios que usted va como marcando y nos va aportando información. Está en la misma anamnesis, por ejemplo, están los exámenes mentales. Ahí, si voy muy rápido o hay un concepto que no se entiende, usted me puede ir interrumpiendo. Y por último, la última unidad tiene que ver como cuáles son los alcances de los procesos de psicodiagnóstico en distintos contextos. Por ejemplo, el psicólogo ocasional, y para eso vamos a tener algunas actividades, vamos a ver algunos videos, algunos conversatorios, sobre cuál es el trabajo que hace el psicólogo en diagnóstico en un colegio. ¿Qué tipo de instrumento utiliza? ¿Qué instrumentos no utiliza? ¿Es lo mismo que un contexto clínico? ¿Tiene los mismos alcances? Claramente que no. Un psicólogo, por ejemplo, jurídico, que no sé si has escuchado, un psicólogo que hace evaluaciones de peritos, evalúa las competencias de los padres, ¿hace el mismo tipo de diagnóstico que hace un clínico? Claramente que no. Un perito, por ejemplo, que va a la cárcel y evalúa los perfiles de personalidad mediante, por ejemplo, el clásico inventario de Klackland, que tiene que ver con características de rasgos psicopáticos, es distinto el proceso. Porque, por ejemplo, un perito forense quiere solamente clarificar la estructura de personalidad que el otro tiene, determinar si es imputable o inimputable, pero, por ejemplo, un psicólogo clínico no le sirve solamente el diagnóstico, sino que también tiene que hacer terapia, intervenir sobre ese caso. Profesor, Dígame, Brenda, ¿cómo está? bien, gracias, profesor. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Profesor, mire, disculpe referente a lo que usted comenta recién. Esta es una pregunta súper personal, pero ya Ujú. que usted tocó el tema. ¿Quiere que deje grabar? No, 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 Ah, para nada. perfecto. Ujú. Muchas gracias. Eh, el perito psicológico para poder hacer los peritajes en los tribunales o trabajar directamente con las fiscalías, tiene que ser a ver, o ¿Un sea, curso? tiene que. ¿Ah? ¿Acreditar? ¿Como que tiene que No, sí, pero acreditarse? tiene que estar acreditado como psicólogo jurídico o también puede ser un clínico, pero no tiene a lo mejor el realce y no sé, y los peritajes que presente pueden ser como echados para atrás por la contraparte. Sí, ahí le voy a responder, porque es muy común esta área, al menos yo que hago psicología jurídica siempre me preguntan esto mismo. Hay una distinción conceptual primero. Ahí está el psicólogo jurídico y está el psicólogo forense perito. El psicólogo forense perito es el que aplica una serie de instrumentos solamente para detectar la imputabilidad o el grado de responsabilidad del paciente o no, como también el nivel de daño que podría tener una víctima, o evaluar las competencias de los papás, ¿sí? Como si un buen papá o un mal papá, términos muy generales. Ellos tienen que realizar un curso, muchas veces ligado bueno, tiene distintas unidades, desde evaluación de perito, mediación familiar, porque hacen como 2 por 1, y la mayoría, inclusive hasta IAOTEC, que la realizan a un costo no tan alto, y después de eso, usted se inscribe en el Ministerio Público. Y cuando haya una audiencia o soliciten alguna evaluación, usted en la cartera, digamos, de servicio como prestador directo, lo llaman y usted hace esa evaluación y por supuesto lo llaman a evaluar a la víctima, a emitir un informe y usted va en calidad de experto a dar su testimonio en el fondo. Esa es como una línea directa. La línea psicólogo jurídica es la línea que uno trabaja, por ejemplo, que es más clínica, clínica en el sentido de intervención. Y usted, por ejemplo, puede trabajar en programas como Mejor Niñez, promoviendo el acompañamiento para que, por ejemplo, un adolescente deje de cometer delitos. Y eso es bajo el anhelo de la Ley 20.084.
Y, por ejemplo, también en las líneas de protección, si usted quiere intervenir en un caso de abuso sexual y hacer un proceso de reparación. Para eso, si bien es siempre recomendable que usted pueda hacer algún curso, por ejemplo, relacionado con psicopatología o intervención infanto-juvenil, o un curso de actualización en psicología jurídica para que conozca un poco estos conceptos, si hay mayor margen de libertad y eso se aprende en la práctica. Un ejemplo, yo puedo hacer mi práctica profesional en un dispositivo de tratamiento de drogas y los dispositivos de tratamiento de drogas, por lo general, son de adolescentes que tienen conducta delictual. Entonces yo entro como un clínico, pero como empiezo a participar, por ejemplo, en audiencia, a presentar los planes de intervención y todo, comienzo a adquirir ese lenguaje y así va a ser mucho más fácil ingresar. La única diferencia con el primero, aparte de que en el segundo usted hace intervención y el primero solo diagnóstico, es que no trabajo directamente con fiscalía. O sea, ¿en qué sentido no trabajo directo? Si a mí me citan a cierta audiencia y yo aporto antecedente en calidad de experto, al igual que la experticia de, por ejemplo, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública. Por ejemplo, yo doy a conocer de que el paciente no ha colaborado, no ha asistido a los programas, los papás no han cumplido, se han dado nuevas vulneraciones de derechos y todo. Entonces, mi nivel de como impacto es un poquito distinto. No sé si se entiende. Sí, Profesor, profesor. buenas Muchas Perfecto. gracias. noches. Perfecto. Giselle, ¿cómo está? Buenas noches, Buenas Giselle. noches. Sí, le quería hacer una consulta para la evaluación de daño por, por discriminación, o sea, para evaluar daño desde el contexto de la ley Karim. Ya. ¿Qué, qué se necesita para evaluar el daño? O sea, ¿cómo se prueba el daño ahí? ¿Te refieres como a nivel de procedimiento? ¿Como qué criterios se utilizan como para evaluar como el nivel de Sí, compromiso como psicoemocional al partir de que usted fue víctima? Como sí. para ver qué tan afectada está, digamos. Sí, exacto, exacto, Sí, eso también es un tema, porque hoy día hablábamos en el otro curso que la ley Karim está instalada, y esto es como más personal, Ujú, pero está instalada en los lineamientos, pero no es viable de ejecutar en la práctica. ¿En qué sentido me explico? Por ejemplo, es lo mismo que pasaba cuando vivía situaciones de usted de hostigamiento en un trabajo. Usted tenía mm, toda la facultad de ir, por ejemplo, a la Mutual o la H. Usted iba, decía, por ejemplo, sabe que mi jefa me está hostigando, un compañero de trabajo. mm, Usted tomaba testimonio, no le daban licencias, no le aislaban del contexto como tal, solamente indagaban los antecedentes, hacían mm, una entrevista con un psicólogo para ver cómo estaba usted a nivel de sintomatología, si usted, por ejemplo, presentaba sintomatología previo a esta situación, como para determinarse como un nivel de estructura de personalidad, más que como una situación adaptativa, no es como que usted se deprimió a partir de este hostigamiento, digamos, sino que usted viene como desde antes. claro. Eh, y desde ahí lo que hacían, se pedían testigos, de 2 a 3 testigos. Y como usted sabrá, por legislación, esos testigos eran notificados y si bien eran de carácter confidencial, tenían que solicitar la autorización a la jefatura directa. Entonces, Mm, la jefatura sabía quiénes iban y por ende muchas veces ellos se comprometían en sus puestos de trabajo, por lo cual preferían mejor no prestar declaración. Y como es sí. algo optativo a partir de la ley, y eso mismo hace el paralelo con ley Karim, la persona Mm, puede llegar y a lo mejor yo vi todo lo que le pasó a usted y puedo llegar y decir, no, yo no vi nada, yo no vi nada, no, porque estoy cuidando mi trabajo. En la ley mm, Karim ha pasado un poquito la misma historia, que mm, muchas veces se ha tratado de, hay una brecha muy pequeña en esta evaluación, porque no es un instrumento de impacto que usted le aplique, por ejemplo, una escala, pensemos, cognitivo-conductual de EGQP, de evaluación de estrés postraumático, por ejemplo, y que esa ah, escala le diga lo que le decía anteriormente. ¿Cómo yo sí, compruebo que lo que usted me está diciendo y la sintomatología que está presente directamente inició a partir de esta situación que usted vivió? claro, claro. Y ese es el problema que hay, que muchas veces se empieza a cuestionar la veracidad de los hechos y cuando se comprueba, la intervención es una intervención mucho más psicoeducativa. Me explico.
va, por ejemplo, en la institución correspondiente, muchas veces la misma mutual y todo, y lo que hace una intervención, por ejemplo, para mejorar o hace un plan de trabajo con la institución para abordar el clima laboral. Pero, por ejemplo, no se aborda directamente como con la víctima. Ahora, yo sé que hay casos y casos, ¿sí? Porque también yo sé que hay experiencias que han sido distintas y han funcionado, pero también yo no he tenido el tiempo de poder como darle mayor seguimiento. Yo más o menos le puedo contar como mi evidencia a Ujú. partir de los casos que a mí me llegan muy frecuente a terapia por Mm, distintas variables, y una de esas es, ¿por qué tengo sintomatología? No, porque lo estoy pasando muy mal en mi trabajo. Y claro. ahí yo empiezo a decir, esto capaz que tenga que ver con ello, y ahí uno empieza como a indagar un poco la perspectiva. No sé si Mm. respondo a su pregunta. Sí, porque es particularmente por mí, porque yo Ujú, fui despedida después como de 9 años de trabajo. comprendo. Y entonces entonces yo estoy con un juicio ya bien adelantado ya, Ujú, pero tuve que contratar un perito, un psicólogo, para claro, que me evaluara el daño. sí, Entonces yo me he preguntado todos estos días, ¿qué me va a preguntar acerca del daño? Porque yo los primeros meses estuve efectivamente mal. claro. Entonces, ¿cómo va a triangulizar la información? No logro comprender cómo lo podría hacer, ¿me entiendes? Sí, ahí voy al tiro, Brenda, y creo que hay otro compañero. O sea, mire, hay dos criterios ahí. El primer criterio es que cuando usted, a ver, porque igual, quiero que se entienda el ejemplo, la ley Carín Ujú. no se comprende todavía sintomatológicamente como una patología. Mm, Me explico, ¿en qué sentido? Por ejemplo, lo más parecido a estrés laboral es el burnout, que usted debe conocer, me lo sí, ha hablado en otra clase. Pero el sí. burnout no existe como psicopatología, sino más bien existe como una condición que padece de niveles de ansiedad altos que afecta la personalización, la hipersonalización, el problema de identidad y las competencias laborales. Hoy día el DSM habla de estrés agudo, producto de una experiencia, y no menciona el estrés laboral. Mm, Entonces, eso mm, también tiene que ver con una situación bien malintencionada. Hay que ser súper realista. ¿Por qué? mm, Porque el perito lo que va a tener que hacer es, mm, como le mencionaba anteriormente, mm, lo más parecido a lo que usted podría vivenciar es un trastorno adaptativo, o sea, producto de sintomatología ansiosa, depresiva y conductual, que nace producto de la situación que usted acaba de vivir, y el perito va a tener que acreditar de que usted anteriormente, por su historia de vida, le va a preguntar antecedentes, aspectos de personalidad, historia con quién vive, etcétera, etcétera, como que mm, todo fue producto de esa situación en particular. mm, O, por otro lado, podría indagar un poquito más sobre mm, un estrés postraumático, por ejemplo. Se le preguntar a usted, por ejemplo, en las noches sueña con su empresa, ha tenido pesadilla, le ha pasado esto, eh, extraña cierta situación, uno podría tratar de ligarlo un poco por ahí. Pero si usted tiene un estrés postraumático, no se podría clarificar si el estrés postraumático es producto del ámbito laboral. Entonces, eso va a ser lo que este perito va a tratar de como evaluar, más bien qué gatillante directo podría explicar que usted comenzó la sintomatología producto de toda esta dinámica laboral, y qué fue lo que usted hizo para poder aminorar un poquito como los síntomas. Por ejemplo, usted igual le avisó al jefe, usted participó en una terapia, usted comenzó a tomar farmacología, y eso él lo va a presentar. Él va a decir, bueno, aquí la víctima comenzó a presentar toda esta sintomatología producto de una situación que pasó laboral, que ella describe hace como 3 años atrás, que empezaron los problemas, y desde ahí en adelante empezaron todas estas situaciones. Inclusive a veces los peritos, no sé si ahora lo están haciendo, llaman a terceros, pero de nuevo, viene el mismo problema. ¿Quiénes podrían ser terceros? Tendría que ser su mamá, un familiar directo que pueda acreditar de que usted la vio mal producto del tema laboral, porque si cita a un compañero de trabajo, pasa la misma historia anterior. Brenda, creo que me iba a Sí, añadir algo muchas del... gracias, profesor, profesor. No, gracias a usted. a- Gracias. disculpe, profesor, a raíz colgándome del mismo caso que dice mi compañera, no sé, se me ocurre algo Ujú. referente a qué pasa, por ejemplo, si la persona ya viene con este problema hace un año y la persona vela mucho por su autocuidado, ¿cierto? Y ella comienza a ir a terapia.
ya con Ujú. un psicólogo y ella le pide informes para presentarlos en esta situación, no sé, pues, a un juicio, ya que digamos que esto ya pasó a mayores. Claro. En este caso, ella ya tiene los informes previos, ¿cierto?, de su psicólogo clínico, en este caso, que la venía tratando. En el psicólogo jurídico, en base a eso, también puede como más encontrar la génesis de que efectivamente esto fue a causa de esto, por el tiempo, por la trascendencia, por lo que también el psicólogo informa, ¿cierto? Y las fechas donde esto surgió como medios de prueba y que él Sí, como que pueda fortalecer eso, tomarlos y trabajar o sea, no voy a decir en conjunto, porque claramente a lo mejor son áreas diferentes y no van a tener algún contacto, pero él puede trabajar mediante esos mismos informes y presentarlos como también medio de prueba, o es algo anexo totalmente lo que ya presenta. no, se toma como elemento adicional. Ahora, lamentablemente, hay una legislación donde muchas veces el psicólogo no tiene tanto peso a nivel de salud mental que un psiquiatra. Entonces, por ejemplo, mi experiencia con hartos pacientes ha sido de que el psicólogo dé a conocer de toda la sintomatología y todo lo que se ha tratado en sesiones producto del tema laboral, pero además que al menos la paciente haya tenido, por ejemplo, una evaluación psiquiátrica donde se le esté dando algún fármaco o tenga un diagnóstico donde se plantee de que al menos hace un tiempo está pasando por situaciones a nivel laboral. Ahora va a depender mucho del psiquiatra, porque hay psiquiatras que sí son motivados, literalmente, y sí le colocan como la paciente está sufriendo un cuadro de estrés crónico, producto de un tema laboral, y otros psiquiatras que lo dejan así más general, así como debido a situaciones que le están ocurriendo en el último tiempo. Pero eso Profesor, igual es más manejable. y disculpe la última pregunta, lo siento, es que Ujú, me parece súper interesante este tema. Em, si uno como psicólogo clínico ujú. está, no sé, a ver, voy a dar un ejemplo, en su consulta, ¿cierto? Y uno empieza a atender a esta paciente y ella te pide un informe para presentarlo al tribunal. ¿Ese informe debe tener una estructura? ¿Está autorizado para hacer eso? Disculpen, lo estoy hablando de la ignorancia, pero igual me interesa Sí, porque siento que son casos que hoy se pueden dar mucho o frecuentemente. Si sí, hay alguna línea que separa algo, o efectivamente uno como profesional de la salud, en este caso si es clínico, debe otorgarle ese informe para ya presentarlo si es que llegase a pedirlo. claro, mire, su trabajo no siempre puede emitir todo tipo de informes. Inclusive, por ejemplo, a mí cuando me toca trabajar con niños, siempre los papás me piden para los colegios, por ejemplo. Ahora, va a depender mucho de la solicitud del informe, porque a veces me ha ocurrido, pero hace muchos años anterior, que me solicitaban, por ejemplo, de que maquillara ciertos antecedentes del informe. Y por supuesto que por ningún motivo. Éticamente yo no le hace ese encuadre al paciente. Pero sí, por ejemplo, el paciente puede solicitar a usted decir, mire, me puede hacer un informe y subirlo a tribunales que se llama informe de proceso, donde dé cuenta de lo que hemos estado hablando, de que yo igual he presentado sintomatología producto al tema laboral o hostigamiento, y uno le pide una semana por lo menos para elaborarlo, da antecedentes muy generales, por supuesto, no como lo que estamos trabajando en terapia, etcétera, y eso se sube con clave única a tribunales porque todas las causas tienen causa X, por ejemplo, causa P, bueno, causa de protección, cuando causa C también, donde se va viendo según la materia y uno sube ese antecedente y el juez, cuando tiene la audiencia, dice, ah, mire, nosotros revisamos que el psicólogo subió un documento como tal. Pocas veces se cita a los psicólogos para esas materias como acreditar que con el informe basta. Ahora, si el psicólogo no manda ningún informe, también el tribunal lo puede solicitar y usted éticamente tiene que realizarlo. Hay Claro, gente que lo que hace, perdón, también cobra valores adicionales y eso también es parte de su proceso y lo vamos a ver con el psicodiagnóstico. Por ejemplo, usted necesita un test de personalidad mío, no una evaluación de perito. Y yo le digo, ok, le voy a hacer un Rorschach, que lo vamos a ver acá, y yo le voy a cobrar, supongamos que le cobraba 20.000 pesos la sesión, le voy a cobrar además 30.000 pesos adicional por hacerlo, por ejemplo. Y la familia, ya ningún problema. Porque obviamente depende de una carga adicional y todo, versus un documento sencillo que uno profesor. tarda un minuto.
Pero eso es todo el universo del que estamos hablando, que esto es un psicólogo clínico atendiendo de forma particular en su clínica o Sí, en porque su... un Sí, Cefam no lo porque lo puede estoy hacer. exactamente, porque lo estoy separando del psicólogo jurídico, una forma así, y también de un psicólogo que está atendiendo en un Cefam o un hospital. Sí, porque son alineamientos distintos. El psicólogo jurídico va a trabajar protección y justicia y trabaja velando por el interés superior del niño y son materias muy distintas, nada que tiene que ver con legislación laboral. En cambio, el psicólogo clínico como que trabaja de todo un poco. Lo que sí es recomendable para cerrar con este punto, que usted se inscriba en la Superintendencia de Salud. Porque si bien usted tiene un título que acredita que es psicólogo y va con su firma y timbre, etcétera, le da mayor validez. Porque obviamente cualquier persona lo puede revisar ahí y puede decir, ah, perfecto. Y son documentos bastante sencillos, inclusive cuando usted está en el psicólogo ocupacional, se puede inscribir en el Mineduc para acreditar también que usted puede, por ejemplo, aplicar test de inteligencia. Obviamente tiene que tener un curso sobre VICE o WIS, pero le da un peso un poquito distinto y también le sirve para emitir boletas, que es un punto no menor. Si usted no está inscrito en la superintendencia, en ocasiones no puede emitir como las boletas porque la ISAPRE para reembolso miran si usted está inscrito o no. Porque no le pueden pedir a usted su título. Entonces solamente ingresan y dicen, ah, el psicólogo Juanito, ¿es psicólogo o no? Sí, es psicólogo y está inscrito en la superintendencia. Entonces tiene un peso mayor. Lucy, ¿cómo está? Termino con usted y vemos los contenidos. Buenas noches, compañeros, profesor. ¿Cómo está? Súper interesante lo que está comentando y quisiera preguntar, porque no sé, ¿cuáles son los requisitos que uno tiene que tener como en cuanto a malla académica o cantidad de ramos para inscribirse en la superintendencia? Mire, para bien o para mal, no tiene requisitos. Con que usted sea titulada, inscriba en www.superintendencia de salud, suba su título, basta y sobra. ¿Por qué digo para bien o para mal? Porque, por ejemplo, uno sabe que al principio uno tiene mayor confianza o manejo de adentrarse en una línea de intervención. Por ejemplo, yo hice mi práctica con niños, entonces tengo más confianza de abrir mi consulta, por ejemplo, particular atendiendo niños y no cualquier niño, niños que tienen trastorno oposicionista desafiante, por ejemplo, porque es lo que yo manejo, porque yo tuve ramos en la universidad sobre eso, etc. Pero hay otros profesionales que de repente eh, como están recién partiendo, no empiezan a atender un poco de todo y a veces generan intervenciones que pueden ser más iatrogénicas, negativas, que después lo podemos conversar. Por ejemplo, generan contratransferencia a los pacientes, hacen procesos de diagnóstico muy extensos, donde no hay, que lo vamos a ver hoy día, el problema no es el proceso de psicodiagnóstico cuánto dure, porque por ejemplo el otro curso me preguntaba cuánto debería durar, por ejemplo, una etapa de diagnóstico, y eso todavía la norma técnica no está clara, yo después le voy a comentar un poquito como cierto alcance, pero por ejemplo, imagínese que usted está con mucho padecimiento, y un psicólogo que está recién partiendo, y que no tiene las competencias, la atiende usted y lleva 3 meses, y me ha pasado, por eso le digo, y usted no tiene la menor idea qué proceso de terapia están haciendo. Entonces yo, por ejemplo, le pregunto a usted, bueno, ¿y qué ha trabajado el psicólogo anterior? Y varios pacientes me dicen, mire, ¿sabe qué? No tengo la menor idea. Me preguntaba, nunca me dijo un diagnóstico, nunca me dijo que trabajábamos. Entonces, ahí hay que tener cuidado. ¿Sí? Con esto, insisto, no estoy por ningún motivo planteando de que una estudiante que recién egresa pueda partir con su consulta. Todos partimos igual, pero la diferencia es que igual hay que ser responsable como con qué experticia o qué línea de acción poder intervenir. Obviamente, entre mayor perfección tiene usted, por ejemplo, haciendo diplomado, haciendo un postítulo, también su nivel de arancel va a aumentar. Por ejemplo, entre yo cobrar 15.000 pesos, por ejemplo, en atención con un niño, y el día de mañana yo cobro 30.000, por ejemplo, porque hice un diplomado sobre trastorno de neurodesarrollo. Entonces ahora yo atiendo niños con TEA y tengo mayor intervención y soy mucho más efectivo. Por supuesto que mi valor hora es mucho más alto. Pero todos podemos inscribirlo en la Superintendencia de Salud. Ahora, como le digo, la mayoría se inscribe según la área, porque, por ejemplo, si usted es clínico, se inscribe.
pero si usted es organizacional educacional, no tiene ningún sentido inscribirse porque su alcance de intervención son distintos. Pero es un trámite que por lo general es bastante rápido, se aprueba de 30 a 40 días cuando usted hace la solicitud por la página. El de la Superintendencia de Educación se demora un poquito más, como 2 meses. No sé si respondo a su pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. No, eres usted. Ya, dicho esto, bueno, la mayoría no me conoce mucho la metodología de trabajo. Yo lo que les contaba, los PPTs siempre son formas generales de acercamiento a la realidad. Entonces yo por lo general tiendo a ocupar varios insumos adicionales. Uno de los principales insumos es hablar de los contenidos más que solo pasar las láminas. Ya, entonces, muy atentos si bien tiene las grabaciones, porque de repente estos mismos debates o temas que yo planteo o conceptos de otros cursos pueden salir en la prueba sin ningún problema. Así que para que esté atenta que el PPT no es todo lo que vamos a ver. E inclusive yo estos cursos, como lo hago yo en pregrado también, llevo años haciéndolo, yo tengo 2 formatos de PPT. Formatos Advanced, que son estos compuestos de 20 láminas aproximadamente, y están los formatos generales, que son mucho más extensos, 100, 150, y yo, para también colaborar y facilitar el proceso también de los estudiantes, yo se los mando para que así le resulte mucho más cómodo, porque, por ejemplo, que es un curso de mucho test, es más fácil comprender el paso a paso con ejemplos, con otra actividad. Pero también ustedes tienen toda la libertad de poder solicitarme, por ejemplo, cápsulas. A veces sabe que usted habló en el curso sobre psicopatología y no entendí nada. Me podía hacer una cápsula para el curso sobre el tema y si me lo solicita con tiempo yo no tengo ningún problema. Lo importante es que esto les sirva, lo importante es que sigan participando y que puedan aprender y preguntar todo lo que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, eso como a modo de contexto. Harta literatura, hartos materiales, porque es un curso que es bien interesante, muy importante, y es bien extenso, ¿ya? Dicho esto, las evaluaciones van a estar compuestas, como usted sabe, por calendario. Se hace la primera evaluación a la 4ª clase. El curso tiene 3 evaluaciones. Las primeras 2, o sea, la primera va a ser una prueba de los contenidos. En su momento ahí les mando el temario, etcétera, y las bases. La segunda evaluación no va a ser una prueba, va a ser una acumulación de talleres que vamos a estar haciendo. Yo les voy a avisar, lo pueden hacer individual, en pareja, en grupo. Yo no tengo ningún problema con eso. Lo importante es que todos trabajen en el grupo, por respeto también a sus compañeros. Y por favor, en los correos, como yo tengo muchos cursos, le pido por favor que siempre coloquen el asunto, el título de la solicitud y entre paréntesis el curso que usted tiene o la sección, porque así yo los voy diferenciando por lo mismo, porque es más fácil que de repente me pongan consulta, dificultad, porque si no me llegan demasiado y ahí es más complicado poder darle seguimiento como tal y así me puedo ordenar un poco con los cursos. Así que le pido la colaboración como con eso. Y siempre en todo trabajo, por favor, coloque todos los integrantes del grupo, porque a veces puede ser de que usted deje de trabajar en un taller con un compañero y ahí yo puedo inferir de que ya no está, le puedo poner un 1 y ahí se puede presentar una dificultad ahí al final del semestre. Eso es lo particular. Y cualquier material anexo que usted me pida, siempre por correo, encantado de poder mandarle de la materia que usted lo necesite. Ya, y la tercera evaluación va a ser un informe final, que ahí después les voy a ir contando a lo largo del proceso cómo se va a llevar a cabo, las características, vamos a revisar la pauta y todo, que va a tener que aplicar un Rorschach, pero después le voy a comentar un poco más detalles. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta ahí en torno a aspectos más estructurales del curso? ¿No? Perfecto. Ya. Bueno, a partir de ello, vamos a comenzar hoy día generando las bases de la introducción. Estos PPT, por lo general, ustedes deberían ya tenerlos cargados. Si no es así, yo se los voy a subir y les voy a ir mandando también insumos materiales y les voy a ir como colocando. Recuerden, el campus virtual yo tiendo a poblarlo bastante.
con materiales, así que para que esté atento toda la semana, pero yo le voy avisando qué lectura va a ser obligatoria y qué lectura va a ser complementaria. Bueno, para partir, acá están bueno, las unidades, esto lo voy a ajustar un poquito a partir de la evaluación que yo les acabo de mencionar, y tenemos que generar un marco de referencia. Este es un curso que se llama psicodiagnóstico. Yo sondeé con el otro curso, pero siempre es necesario, porque todos los cursos son distintos. Entiendo que ustedes han tenido el curso previo de psicopatología y de psicología del desarrollo. No sé si es así o no. ¿Conocen, por ejemplo, todas las etapas del desarrollo desde los niños hasta finalmente el adulto mayor? ¿Y conocen sobre las enfermedades mentales? ¿O no han tenido esos cursos todavía? Yo sí los tuve, profesor. Ya, perfecto. Tú ambos. Sí, pero sería bueno recordarlos porque fue hace como 2 años. Ya, eso es súper importante porque, Profesor, como, dígame. bueno, aquí vemos varios de los 53, no sé cuántos, pero psicopatología lo tuvimos con usted en el trimestre anterior. Ah, ¿verdad? Pues, ¿cómo está? Sí, Ah, sí, algunas caras me acuerdo y nombres, pero otras personas son nuevas. Ya, perfecto. Entonces, ya, usted va a tener que ser experto entonces en psicopatología. Ya, sí, yo le hago siempre la pregunta porque como todos estos procesos, todos estos ramos son prerequisitos de anteriores, a una veces, claro, se le olvidan los contenidos o a veces también no se le pasa anterior. Entonces, bueno que vaya como recordándole y si voy muy rápido, por favor usted me va interrumpiendo, porque yo parto de la base que la mayoría de esto usted lo pasó y todo, pero por favor, si no se lo sabe, me va deteniendo como tal. Lo que le mencionaba anteriormente es que esto es un ramo de psicodiagnóstico, entonces tenemos que partir definiendo qué es un psicodiagnóstico. Yo partí hoy día la clase mencionando de que el psicodiagnóstico es una etapa de un proceso de estructura completa de terapia, donde hay una parte inicial, de un contacto inicial con el paciente, y después le voy a comentar características de cada uno de ellos. Después viene una etapa mucho más de rapport, de vínculo. Después viene el psicodiagnóstico, que vamos a ver las características hoy día. Después viene la elaboración de hipótesis, la construcción de un plan de intervención. Después el seguimiento de los objetivos de ese plan de intervención. Y después usted va determinando los criterios sobre una posible alta terapéutica. Y después la sesión de seguimiento. Eso podríamos, en términos muy generales, diferenciar un poquito dónde estamos posicionados en torno a la relevancia de este curso. ¿Qué es un psicodiagnóstico? Voy a dar dos tipos de definición en particular. La primera definición, que viene a ser un procedimiento o una forma de metodología que tiene distintos acercamientos, o sea, uso de distintos materiales terapéuticos o didácticos o educativos, que nos permiten explorar en términos generales distintas áreas de la personalidad del paciente o del sistema familiar. Entonces, viene a ser un instrumento o una serie de instrumentos que nos permiten recolectar de una manera más integral distintas dimensiones de la personalidad del paciente y conocer la dinámica del sistema familiar. Digo la sistema familiar cuando estamos hablando con infanto juvenil, ¿sí? O una pareja, por ejemplo, un sistema también familiar porque es más de una persona. ¿Qué áreas son evaluadas, por ejemplo, como tal en un psicodiagnóstico? Bueno, la primera, como se plantea acá, evaluar, descartar o confirmar un psicodiagnóstico o una patología. Y para aquellos como Rogelio que tuvieron el curso anterior de psicopatología, sabemos que podemos hablar como un conjunto de síntomas y signos que causan malestar significativo en dos o más áreas. Sintomatología que a veces puede ser conductual, puede ser emocional, puede ser física, puede ser relacional, puede ser contextual, puede ser sistémica, ¿sí? Puede ser cognitiva también, por ejemplo. Entonces, el primer eje es recolectar antecedentes para evaluar si está la sintomatología concordante con una posibilidad de un trastorno mental. Lo primero.
El segundo eje, y ahí no involucra la psicología del desarrollo, por eso les preguntaba y les voy a mandar una cápsula que está bastante sintética todas las etapas, nos permite diferenciar si la sintomatología que reporta el sistema familiar es patológica o es esperable para el ciclo evolutivo que la persona está cursando. Si voy muy rápido me van interrumpiendo. Por ejemplo, una mamá que plantea la preocupación porque su hijo que recién ingresó a la enseñanza básica lleva un mes en el colegio y no ha logrado hacer ningún amigo. Entonces la mamá llega a sesión a decir, necesito que usted ayude a mi hijo porque creo que esto no es normal. Ahí uno empieza a tener cierta discrepancia y por eso la psicología del desarrollo nos ayuda harto a determinar lo normativo, lo esperable y las crisis no normativas como hablábamos en el otro curso. Las crisis normativas son las situaciones vitales que uno espera a lo largo de una vida poder lidiar. Por ejemplo, el fallecimiento de un papá antes que los hijos. Eso es una crisis normativa. Una crisis normativa es salir del colegio, quizá inclusive cambiarse de un colegio, hacer nuevos amigos, tener una polola, tener un pololo, terminar con el pololo, terminar con el pololo, irse de la casa. Eso es normativo. La crisis no normativa, como lo plantea Rice y lo plantea Papalia, son aquellos antecedentes o sucesos que alteran la línea temporal de lo esperable. Por ejemplo, que los hijos fallezcan antes que los papás. Eso es algo que no es esperable. Que, por ejemplo, yo mañana vaya a la universidad y sufra un accidente y me atropellen y me amputen, por ejemplo, mis dos extremidades. Eso es algo que yo no espero que me ocurra. Inclusive un cáncer, por ejemplo, a una corta edad tampoco yo espero. Una enfermedad de transmisión sexual tampoco yo espero. Entonces, cuando uno está sondeando la información, uno inmediatamente tiene el problema sobre si la sintomatología que se refiere es esperable o comprensible para la edad del niño. Por ejemplo, el ejemplo anterior, un niño que el primer mes presente dificultades para lograr integrarse a un grupo, es muy esperable, porque viene de un sistema de un jardín infantil a un sistema escolar que es muy distinto. Es esperable. Es esperable que un niño eche de menos a su papá 2 meses porque los papás se separaron y era muy cercano al papá. Absolutamente esperable. Eso no significa que no tenga un proceso de terapia, pero de que sea algo psicopatológico, claramente que no. Recuerde, por el diccionario de psicopatología, de que todas las enfermedades mentales tienen que evaluarse por un tiempo. Tiene que pasar ciertos criterios y un tiempo determinado para yo considerar que es saludable o no saludable. Un ejemplo que dábamos en el otro curso era el duelo. Un duelo, por ejemplo, hoy día de DSM-5 se llama el dolor prolongado, antes se llamaba duelo patológico en el DSM-4, se tiene que dar después de un año. O sea, en términos muy caricaturescos, si no en un año echo mucho de menos a una persona y no logro ser funcional, paso un duelo patológico. Pero, por ejemplo, si llevo un mes y echo de menos a un ser querido, eso no es un duelo patológico, es parte de la etapa de vivir un duelo. Entonces, para que hagamos la primera diferenciación. ¿Cómo recolectamos todas estas áreas? A partir de la exploración de la etapa prelactancia o gestacional, o sea, desde el embarazo, y siendo más específico aún, desde el desarrollo embrionario y fetal, hasta la etapa que está actualmente. O sea, preguntamos a la mamá desde cómo fue el embarazo, voy al tiro a Jerusalén, hasta, por ejemplo, a qué edad comenzó a caminar, a qué edad comenzó el lenguaje, a qué edad comenzó a relacionarse socialmente, cómo se adaptó en el colegio, si controló el esfínter o no controló el esfínter, por ejemplo. Ahí va a depender mucho de la teoría el tipo de preguntas que uno hace. Si tenía amigos en el colegio, cuál es la materia que más le gustaba, si tuvo polola o no tuvo polola, cómo lidió la polola, cómo era la relación con los padres, y así cada etapa hasta que lleguemos a la etapa actual. ¿Sí? Eso nos permite tener una comprensión del pasado
del presente, pero también de proyectar el futuro, que después les voy a comentar. Jerusalén, ¿cómo están? Dígame. Profesor, me quedé con una duda de lo que dijo anteriormente sobre lo del duelo, Ujú. existe ¿Sobre qué, disculpen? sobre el duelo. Ah, del duelo, ya, perfecto. Lo que pasa es que usted dijo que como que se evaluaba en un tiempo Ujú. para ver si era funcional o no funcional. Claro, Y la duda que me quedó es que supongamos que sea una persona o un niño se le muere su mamá, pero él en el tiempo, o sea, sigue con esa pena o con esa angustia durante un tiempo prolongado, pero esa persona es funcional. No es que una persona deje de hacer sus cosas o no sé, porque entre comillas se echa a morir y sigue siendo funcional. Eso es lo que no le entendí porque se dice como que se evaluaba si era funcional o no era funcional. sí, lo que pasa es que, a ver, igual uno siempre tiene que tener un marco de referencia, uno siempre coloca un poco la evidencia que es los manuales de clasificación y ahí se plantea como lo que es patológico y lo que no. Eh, Hay que evaluar los síntomas del niño. Por ejemplo, si el niño echa de menos, como dice el DSM, gran parte del tiempo a un ser querido. El niño no quiere ir a clase. El niño no quiere dormir junto, o sea, con nadie. Tiene pesadillas. Y esto más o menos lleva un año y medio, por ejemplo. Entonces hay varias áreas que están comprometidas. Entonces ahí uno podría sí hablar de un duelo, por ejemplo, prolongado, ¿sí? O un duelo patológico, ¿sí? Eh, pero, por ejemplo, si el niño lleva poco tiempo, el niño igual echa de menos a su ser querido o no va al cementerio, pero a pesar de eso igual va al colegio, igual interactúa con los pares y todo, tampoco tiene pesadillas durante la noche, está viviendo un proceso de duelo. Y obviamente sabemos que todas las personas llevan tiempos. No es como que todos fallezca un ser querido ayer y vivamos el duelo al tiro. Inclusive hay gente de que se toma un año porque reprime sus emociones o por a veces motivo y después vive el proceso de duelo. ¿Sí? No sé Entonces, si hay... así se diferencia entonces entre un duelo normal y un duelo patológico. Es por la cantidad de tiempo prolongado de que pueda tener la persona. Sí, sumado al conjunto de síntomas que le acabo de mencionar. Claro, eso se configura como lo patológico. Lo mismo que hablábamos en psicopatología, por ejemplo, con la depresión, con una depresión supuestamente. Por ejemplo, yo termino con mi pareja hace un mes atrás y le cuento a mis compañeros del trabajo, ellos me preguntan sobre esa persona y me pongo a llorar. Pero bueno, llevo recién, pensemos, un mes. Tengo, por ejemplo, autolesiones, sentimiento de culpa, tengo el cuerpo pesado, tengo dificultad de concentrarme, he tratado de atentar contra mi vida. No, ninguna. Solo echo de menos a persona. Eso no es una depresión mayor, por ejemplo. Entonces ahí uno hace la diferenciación. ¿Sí? Sí, pero se me quedó claro, gracias. De nada. Creo que estaba un compañero, alguien había levantado la mano. Yo, profesor, ¿Cómo está? Marta, ¿sí? no, Carolina. Ah, Carolina. Ah, sí, Sí, perdón. tampoco, o sea, no tuvimos clase con usted el semestre pasado y, o sea, si nos puede apoyar un poco con eso, porque la verdad es que estamos un poquito al debe con como grupo, pienso yo que en el ramo de psicopatología. Profesor, respecto a la pregunta que hacía la compañera, ¿existe la etapa del duelo, el que uno generalmente ve que existe la etapa del duelo como la aceptación, la negación, la rabia, y cuando uno ya como que cae en lo profundo y sale? Pero a la vez el confrontar algunos sentimientos o en lo profundo, por ejemplo, cuando una persona muere de cáncer, supongamos familiar, y resulta que uno siente un alivio importante porque la carga emocional, la carga física, toda esa parte extrema que vive con el cáncer, también genera culpa y alivio a la vez. Sí, ya, es que claro, son características distintas porque el duelo, si todavía se configuran las cuatro etapas que usted comenta, negación, rabia, tristeza,
Y aceptación, resolución, resignificación, ahí va a depender mucho del modelo. Por ejemplo, el modelo narrativo habla de resignificación, el ACT habla de aceptación, pero es lo mismo. En cuanto al síndrome del cuidador que dice usted, ahí lo que se ha ido viendo en la evidencia es que es más una depresión por tantos años de postergación que tiene sentimientos más entre tristeza y rabia. No sé si me entiende. No es como 100% duelo, sino más bien es una depresión por cuestionarse cuando fallece esa persona y usted experimenta un sentimiento de vacío porque tantos años que a lo mejor estuvo lidiando por otra persona, cuidando a un otro, postergándose muchas veces, aunque usted quizá se sentía cómoda cuidando al otro. Ahí no vive un proceso de duelo, sino más bien vive este proceso como de depresión en torno a la ansiedad, de decir casi como, chuta, se me está yendo la vida, para que se entienda un poco el proceso. No sé si se entiende. Sí, algo, profesor. La verdad es que en forma particular conozco una asociación de cuidadoras y es fuerte porque en el fondo cuidan y el cansancio, claro, para mí nuevo es el síndrome del cuidador. O sea, yo también lo asociaba con el duelo. Claro. Y en el fondo, o sea, sienten alivio, sienten descanso de que no esté el familiar, pero a la vez culpa. Culpa y dolor de que la persona no esté y aferrándose a un recuerdo. Entonces, eh, siento que como profesional se puede abordar esa parte en las personas es más complejo. Sí, lo que pasa es que ahí está la teoría del síndrome del cuidador, pero no hay una patología del síndrome del cuidador. Y ahí, si bien yo lo comentaba en psicopatología, cada vez uno habla más de espectro. Por ejemplo, yo por haber cuidado 5 años a una persona puedo sentir rabia. Yo usted a lo mejor la cuidó 7 años y puede sentir tristeza. Y a lo mejor usted sí vivió un proceso de duelo y yo a lo mejor lo único que quería es que falleciera, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, igual ahí va a depender mucho la particularidad de cada caso. O sea, no todos lo vivimos de la misma forma y por eso uno siempre tiene que hacer una anamnesis antes de indagar la patología. No puedo asumir y estereotipar. O sea, por ejemplo, yo le podría preguntar directamente a usted, ¿qué siente ahora usted al pensar de que cuidó tantos años, por ejemplo, a esta persona? Y usted me podría decir millones de emociones o millones de pensamientos. Entonces ahí la terapia se ajusta a cada caso. Entonces ahí no podemos estereotipar. Todos los casos son distintos. Dicho esto, entonces la otra forma de poder explicar un psicodiagnóstico se va a entender de una manera más contractual. ¿Cómo lo vamos a definir? Y a mí esta definición la aprendí mucho en los cursos de ADIPA, me hace bastante sentido, y después le voy a explicar por qué. El proceso de psicodiagnóstico se va a entender como una situación con ciertos roles, por ejemplo, diferidos. ¿Por qué roles diferidos? Porque se construye un contrato donde existen dos partes involucradas. Una parte, que es el sistema consultante, que él viene a depositar una demanda. O sea, viene con un problema, una queja, como se llama. La queja es el contenido explícito que el paciente cree que es lo que tiene. Vengo porque mi hijo me falta el respeto. Y hay una segunda parte, que es la parte del terapeuta. Y el terapeuta elige si puede ayudar o no puede ayudar al otro. Y eso es importante, porque lo que hablábamos anteriormente con su compañera, si la persona, por ejemplo, viene con antecedentes penales de tribunales porque cometió un homicidio, y yo tengo un sesgo cognitivo frente al homicidio, yo tengo todo el derecho a derivar este caso porque no me siento con las competencias o creo que me podría ocurrir una contratransferencia. O sea, no voy a ser objetivo. Entonces, es una situación con roles diferidos entre dos partes, donde hay alguien que demanda y alguien que recibe la demanda, y nosotros como terapeuta aceptamos eso, aceptamos ese pedido, aceptamos ese contrato o esa demanda que él tiene, y nos comprometemos en conjunto con el otro a buscar una solución.
Y aquí hay que hacer una diferenciación epistemológica. En 1890, cuando parte la primera fuerza, como ustedes tuvieron introducción a la psicología, el psicoanálisis, había una comprensión de cibernética de primer orden. ¿Qué significa eso? Concepto sistémico de la escuela sistémica clásica de Minuchin y Palo Alto, que dicen que el experto es el terapeuta. O sea, el paciente venía, por ejemplo, como una histeria, recordemos la historia del psicoanálisis, ella venía con muchos padecimientos somáticos, parálisis facial, dolores musculares, y yo como experto, como terapeuta, tengo un diagnóstico y le digo una serie de pasos que él tiene que hacer al pie del cañón, comprometidos, para que mejore. Entonces, hay un saber de experto, que es lo que plantea un poquito también en su momento Foucault, por ejemplo, que le llama el saber del poder psiquiátrico, donde nosotros tenemos la suma verdad. Entonces hay una verdad que es objetiva y la objetividad es del terapeuta. Después ya en los años 50, 60, se empieza a hablar de segunda generación para las 4 escuelas, humanismo, sistémica, psicoanálisis cognitivo-conductual, y se empieza a pensar, principalmente del humanismo, de Royal, de Wilhelm Reich, por ejemplo, de que el experto no es el terapeuta, sino que el experto es el paciente. ¿Y por qué? Porque es el experto en su experiencia y es el que más sabe sus alcances y sus limitancias. Entonces el terapeuta tiene que colaborar, como lo dice Jacob Moreno del psicodrama, tiene que ser una danza sobre que colaboren para acompañar el proceso del otro. ¿Sí? La única diferencia es que él dice que es una danza donde se sigue al pie del paso de música, al compás de la partidura de un paciente. O sea, el paciente tiene que guiar un poquito sobre qué es lo que quiere hacer, porque es su experiencia, y el terapeuta tiene que respetar esa experiencia. O sea, si el paciente tiene un duelo no tratado, un trauma de su infancia que no se siente cómodo con hablar en sesión, el terapeuta tiene que respetárselo. Como dice Erik Erikson, también, del modelo sistémico, no se rompe aquello que no está roto. Entonces ahí se dan 2 particularidades. Un paciente que yo le pregunto, ¿este trauma que usted vivió a los 6 años, lo ha logrado trabajar en terapia? Sí, ya lo trabajé, no necesito volver a abrirlo. Ahí usted no hace la revictimización que contaba su compañera. No vuelve a indagar sobre eso. Pero también hay otro paciente que puede decir, ¿sabe qué? Este trauma de un abuso sexual, por ejemplo, jamás lo he expuesto y no me siento todavía en confianza de poder abrirlo. Y también es válido que el terapeuta respete su tiempo. ¿Sí? En los años 70 se habla del modelo de tercera generación de una epistemología construccionista social. ¿Qué significa eso? El sujeto influencia al objeto y el objeto influencia al sujeto. O sea, es algo circular. ¿Qué es importante con esto? Que ambos son expertos. Como lo dice Heinzel para el modelo de aceptación y compromiso, y quizás lo van a ver más adelante, que es de parte del modelo cognitivo-conductual de los años 70-75, que el experto es terapeuta porque es experto en técnica y en acompañar los procesos y guiar al otro. Y el experto es el paciente porque es experto en su propia experiencia. Entonces, ambos, como son expertos, llegan a acuerdo, dialogan y se acompañan para llegar a un fin en común, que claramente el que se beneficia es el paciente, no se puede beneficiar el terapeuta de esto, digamos, a nivel personal, por supuesto. ¿Sí? Dicho esto, otro elemento importante del psicodiagnóstico es describir, evaluar e investigar. O sea, nosotros somos buenos investigadores recolectando la mayor cantidad de antecedentes en este proceso de psicodiagnóstico, en las áreas que yo anteriormente le mencionaba. ¿Por qué es tan importante indagar? Porque así nosotros tenemos una panorámica global y podemos lograr una proyección y un buen pronóstico. ¿Qué significa un buen pronóstico? Que nosotros podemos predecir, voy al tiro Lucy, predecir cómo va a terminar la terapia. Y hago solamente una diferenciación y voy a tirar a su compañera. Factores protectores y factores de riesgo, que no sé si lo han pasado. Variables, factores protectores, variables que con el simple hecho de vincularme con ellas, aumentan la posibilidad de éxito en terapia o disminuyen los síntomas de salud mental negativos. Por ejemplo, hoy día estaba revisando un artículo de la Universidad de Chile que hablaba que hoy día la nueva pandemia que había, que no creo que sea hoy día, creo que siempre ha estado, es la soledad. Y decía que la soledad estaba ocurriendo mucho también en adolescentes.
Entonces, por ejemplo, un buen factor protector es la comunicación con la familia. Y sabemos que en la etapa de la adolescencia es complejo tener relaciones con la familia. Las amistades sociales versus las redes sociales, que las redes sociales a veces no son contactos cara a cara. Hacer actividades socioocupacionales. Yo a veces tengo estudiantes de primer año de psicología, chiquititos, 17, 18 años, y lo molesto porque se cansan hasta de subir una escalera. Entonces yo digo, claro, pues no hacen actividades ocupacionales, no hacen actividades recreacionales, entonces aumentan la posibilidad de sufrir ansiedad. Y están los factores de riesgos, que en este caso son variables que en la mera presencia de estas aumentan la posibilidad de tener trastornos mentales, como por ejemplo el ausentismo. En este caso tiene que ser variable externa. Por ejemplo, que me despidieron de mi trabajo, que no tengo redes sociales, que me llevo súper mal con mi mamá, la situación que hablaban ustedes de hostigamiento en el trabajo. Todo eso, la situación económica, todos son variables de factores externos. Y están los recursos, que son las características de personalidad que un paciente tiene, positivas, que ayudan en la terapia, y también están las dificultades en la personalidad asertiva, que son las características negativas que tiene la personalidad del sujeto. Por ejemplo, una persona que llega a terapia y dice, ¿sabe qué me mandó al tribunal para hacer una terapia de manejo de control de impulso? Porque la última vez le pegué a mi pareja hace un mes atrás y además consumo droga. Y uno evalúa a este paciente y se da cuenta que él, todas sus relaciones con sus, por ejemplo, familiares son violentos. Primer factor negativo de riesgo. Pero además, la personalidad de él dice, yo valido la violencia. Porque a mí me ha enseñado toda mi vida que la violencia uno siempre tiene que protegerse con cualquier persona y no confiar en nadie. Ese es un factor negativo. Y eso nos permite generar un pronóstico negativo. O sea, no hay una buena disposición frente al tratamiento y esto va a hacer de que la terapia se extienda bastante o las causas sean malas. ¿Cómo pasa con los infractores de ley cuando hay antecedentes penales en la familia? Uno sabe que las posibilidades de desistimiento de la conducta infractora son muy bajas y por eso, como decía su compañero, uno cuestiona los programas de mejor niñez muchas veces porque hay tantas variables implicadas que el pronóstico no es el mejor. Lucy, ahora sí, disculpe. Profesor, no era nada, es que usted estaba avanzando en las diapositivas porque yo solo veo la primera. Ah, sí, no, sigo la primera. Es parte de la metodología de los que me conocen. Sí, seguimos con la primera. Es muy normal eso en mí, créanme. Como digo, jamás vamos a poder abarcar tantas cosas en las propias lives. Por eso los videos, créanme que le ayudan a. Y así hacemos un poco más dinámica también un poquito, siento yo. Otro elemento importante, dicho esto, ya, el objetivo entonces. El objetivo del psicodiagnóstico, para terminar con esta lámina, es lograr entonces recolectar la mayoría de antecedentes posibles para dos aspectos en particular, como yo lo mencionaba al comienzo. Esto es como una pequeña síntesis. Lo primero, conocer la dinámica del sistema familiar, pensando en población infanto-juvenil. Por ejemplo, ¿los papás están comprometidos con la terapia? No están comprometidos. ¿Los papás qué competencias parentales tienen? Después las vamos a conversar. ¿Son cercanos? ¿No son cercanos? ¿Hacen actividades con los hijos? ¿No hacen actividades con los hijos? La adolescencia se está generando autolesiones. ¿Cuál es la mirada de discurso de los papás que está llamando la atención? Bueno, todo eso tenemos que evaluar. Y el segundo elemento importante es tener una comprensión completa de la personalidad del paciente, ¿sí? O de los pacientes, porque también si es terapia pareja, en esos casos. Para esto yo les comentaba de que la estructura de la sesión de una terapia tiene varios elementos que al menos en este curso tenemos que saber. Lo primero, y ahí yo me baso en el modelo estructural de Salvador Minujín, porque es como pionero en esto, y el que más está basado en la evidencia, está la fase presocial. ¿Qué es la fase presocial? Es el primer contacto que uno tiene telefónicamente, antes se hacía por carta, con el paciente. ¿Qué se hace en esta fase presocial? Por ejemplo, lo primero, se hace un preencuadre, como se llama. ¿Qué significa un preencuadre? Se le explica cuánto tiempo va a durar la sesión de diagnóstico, el costo de la sesión, cuánto tiempo va a durar la sesión como tal, más que el valor. Se va a establecer el acuerdo de qué integrantes van a ir a la primera sesión
Y a mí me gusta mucho la lógica de Minujín porque las familias siempre preguntan, ¿y quién tiene que ir a terapia? Y Minujín decía, vengan las personas que usted estime conveniente. Eso no aporta mucho material, porque lamentablemente sabemos que la legislación chilena, la mayoría de las veces el que va a terapia es el niño con la mamá y el papá no va. Entonces, eso nos aporta un indicador muy importante, sí, inmediatamente. Minujín decía que la persona que está comprometida en terapia es aquella que más está consciente del sufrimiento del otro. Pero también decía de que los niños muchas veces son los portadores del síntoma, o sea, aquellos que están padeciendo, están siendo conscientes del problema en la familia, pero el sistema familiar está manteniendo los síntomas. Por ejemplo, un niño de que baja sus calificaciones porque los papás están pasando un proceso de divorcio, como les comentaba anteriormente, la profesora jefe encuadra a los papás y le dice, ¿usted hace cuánto tiempo o creen que hay un hecho que explica esta conducta de su hijo? No, ese niño siempre ha sido malcriado. Entonces ellos no son conscientes de que a lo mejor ellos sí están haciendo una dinámica que no corresponde, digamos, en el niño. ¿Sí? Otro elemento importante, y ahí va a depender a criterio de cada uno de ustedes en una fase presocial, es indagar la queja. O sea, señora, ¿por qué viene? Minujín sí recomienda esto para los profesionales que son inexpertos para partir, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si una señora le dice, quiero que usted atienda a mi hijo? ¿Y qué problema tiene su hijo? Consume droga y se ha intentado suicidar 5 veces en el último año. Y usted dice, no tengo las competencias. Es bastante válido, como yo le decía, y es lo más ético que puede hacer, derivar el caso. Entonces, a veces es bueno sondear cuál es la queja que el paciente tiene para que así usted pueda pesquisar si realmente están las condiciones o no. ¿Sí? A veces también en Minujín era súper importante lo que planteaba. Claro, el motivo de consulta. Ahí hay que hacer una diferenciación, después les voy a explicar, entre la queja y el motivo de consulta. Porque, por ejemplo, a veces me pasa que el niño tiene problemas con la mamá y yo le pregunto, ¿y quién va a traer al niño? A un adolescente, me pasa muy común. No, nadie que vaya solo. No, ¿cómo están las condiciones? Tiene que venir un adulto siempre. Ahí les voy a mostrar después que un asentimiento informado. Entonces, eso es importante que lo evaluemos. Después viene la etapa social. La etapa social nosotros recolectamos información sobre los hobbies, los gustos personales del paciente. Esto tiene varias características, que ahí es cuando el paciente vino a sesión o vino al sistema familiar. Lo primero, reducimos la ansiedad del paciente. Segundo, le cambiamos el esquema cognitivo. ¿Qué significa eso? Que el paciente que viene a hablar solo del problema, también se da cuenta que no en todos los contextos tiene el problema y que él es más que el problema. Como lo dice Heinzen, en la terapia de aceptación y compromiso, el paciente no es depresivo, tiene un problema. Y como tiene un problema, hay ciertos contextos que se manifiestan los síntomas y ciertos contextos que no. Y eso es bueno que el paciente lo sepa para que logre tomar control nuevamente de la enfermedad y no que lo vea como algo que está condenado a sufrir, como un paciente, por ejemplo, con crisis de pánico. Otro elemento importante, cuando yo le pregunto por los hobbies o aspectos de su personalidad, le estoy diciendo, usted es más que la enfermedad y usted también tiene características y recursos que nos pueden ayudar en la terapia. Por ejemplo, una persona que es esforzada, tiene hartos trabajos, responsable, maneja bien el dinero, tiene hartos amigos, son hartos recursos que nos sirven en la terapia. Después ya viene la etapa del encuadre, y que era el encuadre un conjunto de reglas que condicionan y estructuran la sesión. Por ejemplo, la terapia va a ser los jueves a las 4 de la tarde, de 4 a 5. Si usted llega 15 minutos más tarde, yo no lo voy a atender. O sí lo voy a atender, pero lo voy a atender menos tiempo. Si usted no cancela la sesión porque no puede venir, tiene hasta un día antes para cancelarlo. Si no, tiene que pagarme el 50% completo, va a depender mucho de cada uno de ustedes. Si usted falta 3 veces, que es lo más común que uno utiliza, se va a dar por sentado que hay un abandono de la terapia y yo no lo voy a seguir atendiendo. Todos esos son elementos que tienen que quedar, sí o sí usted tiene que hacer un encuadre en la primera sesión.
Y después vendría la etapa de psicodiagnóstico. ¿Y qué elementos vamos a observar en el psicodiagnóstico? Además de todos los que le acabo de mencionar anteriormente, la comunicación no verbal. Recuerde los axiomas de la comunicación de Post-Vladimir. Imposible no comunicar, axioma número 1. O sea, una persona que, por ejemplo, usted le está haciendo una pregunta y empieza a mirar para el cielo, se come la uña, que eso también en las pruebas se evalúa, que se llama actitud ante la prueba. Una persona que constantemente mira para abajo, constantemente, a veces me pasa con adolescentes, que le da lo de la tricotilomanía, se empiezan a sacar el pelo cuando se ponen muy ansiosos. Entonces, son indicadores observables. Yo lo que hago también, cuando la familia pasan ellos primero y observo dónde se están sentando, porque así puedo ver la dinámica, puedo ver si hay alianza entre ellos, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el adolescente? Después está el discurso verbal. Y aquí, para aquellos que recuerdan psicopatología, el examen mental. ¿Es fluido el lenguaje que tiene el paciente? ¿Se entiende lo que habla? ¿Habla de sus emociones? ¿Habla de los pensamientos? ¿Es crítico con lo que le pasa? ¿O proyecta todo el rato? Externaliza, como dice el conductismo. No, mire, yo soy violento porque la gente me hace ser violento. En psicopatología hablábamos que existe el ego distónico y el ego sintónico. El ego distónico es aquel que sufre con el síntoma. Por ejemplo, yo sufro con la autolesión y quiero cambiarlo. El ego sintónico viene de sintonía con mí mismo, entonces yo no le veo el problema al síntoma. Por ejemplo, yo no voy a dejar el consumo de drogas porque yo cada vez que consumo marihuana me relaja. ¿Para qué lo voy a dejar? Claro, el paciente no lo ve como un problema. El motivo de consulta, que en este caso no sería motivo de consulta, sino sería la queja. En este caso, ¿cuál es la queja que visualiza y cuál es la explicación que el paciente tiene de esa queja? ¿Por qué cree que pasa esto ahora? No, la verdad, porque yo creo que hemos pasado muchas cosas en la familia. No, yo creo que es porque quiere llamar la atención al niño. Es muy distinta al discurso. ¿Sí? Otra pregunta que se hace, ya específicamente con niños, es determinar cómo van a seguir las próximas sesiones. Vamos a invitar al niño nuevamente a sesión, vamos a trabajar con el niño y vamos a invitar a los papás y van a entrar juntos y vamos a observar la dinámica entre los dos y la comunicación. Vamos a tener un espacio a solas con el niño porque queremos generar un vínculo con él y conocer su mundo interno en un espacio privado, sin los papás. Vamos a estar solo con los papás porque asumimos que el problema no era el niño y los papás, como son adultos, tienen que educar adecuadamente al niño. Bueno, el psicoanálisis en 1930, principalmente el psicoanálisis americano e inglés, Anna Freud, hija de Freud por un lado y Melanie Klein por otro lado, inglesa, tuvieron justo esta discusión, que fueron como los primeros estudios sobre psicodiagnóstico y sobre clínica infanto-juvenil, porque el Minujín viene en los 50, 60, viene después. Anna Freud, por ejemplo, creía que los niños no podían ir a terapia hasta los 6 años. ¿Por qué? Porque a los 6 años enfrentaban el complejo de Edipo, tenían un yo, el yo, acuérdense que era aspecto de su personalidad un poco más fortalecidos, y tenían al menos una relación con lo social y con los padres, por el super yo. Usted sabe que es tan importante la etapa fálica. Entonces, ¿qué hacía Anna Freud? Cuando eran más chiquititos, de 6 años, solamente citaba a los papás a sesión y hacía sesiones de psicoeducación. O sea, le enseñaba cómo ser buenos padres y responder a sus situaciones. Muchos psicólogos hoy en día no citan por ningún lado a los niños, ni lo conocen, y solo trabajan con los papás. Melanie Klein, en cambio, creía que los niños, si bien tenían un yo débil o inmaduro, como le llamaba, sí lograban de la temprana infancia tener una visión del mundo interno, o sea, tenían una opinión. Y sí, desde 3 años en adelante podían ser citados a terapia. ¿Por qué era bueno citar al niño? Porque así podíamos conocer cuál era la fantasía de cura que decía ella. O sea, ¿qué quería que cambiara en la familia? No, que mis papás pelean mucho y yo quiero que no peleen. Entonces, muchos terapeutas que trabajan sesiones con los niños primero, para que así conozcan de una manera lo más transparente posible, porque los niños no mienten, ni manipulan. Esa es la regla básica de la clínica infanto. Y nos digan realmente lo que pasa en la familia.
asumiendo que los papás nos van a mentir, en términos muy generales, por supuesto, no en todos los casos, o van a maquillar cierta realidad. Entonces, se podía trabajar antes con los niños. Voy a tirar Lucy, para eso voy a poner solo un ejemplo. El baby shower. El baby shower, cuando usted lo tiene y sabe que la festejada, en este caso la mamá del niño, es un niño, usted le lleva puros piluchitos celestes y le lleva juguetes para hombres. Entonces el niño desde que nace, dice Klein, y también lo dice Vygotsky, de la teoría sociocultural, ya la sociedad nos condiciona, nos enseña de que los hombres juegan con hombres, los hombres ocupan celeste y las mujeres ocupan rosado, y eso va generando un super yo, ¿ya? Que eso después lo toma Jung con el inconsciente colectivo y dice que de alguna forma la sociedad como que nos castra. O sea, nos dice lo que es correcto y lo que no es correcto y ahí nosotros nos condicionamos, ¿sí? Entonces cumplimos la expectativa mucho más de los otros que la de nosotros. Lucy. Profesor, cuando usted señala como los niños no mienten ni manipulan, em, ahí como que me causa la duda porque yo entiendo que los niños sí mienten y sí manipulan, pero es como un mecanismo de defensa o de autoprotección. O sea, lo que usted señala verbalmente es que ellos no mienten o no manipulan, o que es como que tiene que llamarse de otra forma. Sí, qué bueno que haga esa salvedad porque lo vamos a conversar más adelante y la respuesta la acaba de dar usted. Técnicamente, nosotros, bajo la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez de la UNICEF de 1989, partimos de la opinión manifiesta del niño que siempre va a ser la verdad. Nosotros no cuestionamos en Clínica Infanto ello. Sin embargo, como bien dice usted, hay ciertas condiciones que van generando, por ejemplo, la mitomanía. O sea, que el niño mienta porque cree que la mentira es una forma funcional de lograr una ganancia, y eso sí es manipulación. Por ejemplo, un niño que pide constantemente cosas o se pone a llorar en el supermercado y la mamá le compra todo. Entonces, eso sí es una manipulación, pero siempre se habla de manipulación como asintomática. O sea, si bien el niño como que está consciente de eso, es más un mecanismo de respuesta más que algo tan planificado. Porque como es tan pequeño, por ejemplo, el niño de 4 o 5 años, no va a decir, ah, voy a manipular a mi mamá y le voy a pedir esto, sino que es algo más automatizado, digamos. Entonces, si pasa que el niño, por ejemplo, sí miente y miente mucho, se asume que es una pauta transgeneracional, o sea, alguien en la familia o le enseñó a mentir o condicionó esa conducta, y ahí hay que hacer una intervención con los padres para ayudar al niño. No sé si ahí me entienden. Sí, lo que pasa es que yo trabajé un tiempo en infancia y, por ejemplo, yo trabajé en FAE, que es un Ya, programa perfecto. que parece que le cambiaron el nombre, ya no sé, pero en ese tiempo se llamaba así. No, se llama entonces FIRE. Sí, focalización especializada. Y ahí, por ejemplo, tenía dos niñas que ellas robaban. Ya. Robaban cosas de la casa. Cuando la familia se dormía, esta familia acogida, ellas robaban. Pero claro, ellas tenían esta conducta que podría ser muy criticada socialmente como el robo, pero había un trasfondo en esa conducta porque obviamente estaban en una casa que no era la de ella, en la que no conocían a las personas, o sea, que estaban recién vinculándose. Entonces ellas no tenían esa confianza como de pedir que era un yogur, sino que esperaban a que llegara la noche y lo robaban. Pero era claro, era como una conducta adaptativa en torno a la Claro. situación que estaban viviendo. ¿Y qué edad tenían las chiquititas? Chicas, tenían como 5 y 6. Claro. Sí, con esos casos se toma la mirada del aprendizaje vicario, por ejemplo, de Bandura, que son conductas prácticamente aprendidas, ¿no? O sea, a lo que es un buen punto que plantea usted para ir cerrando, de que no es que validemos, por ejemplo, el robo de la niña, para nada, sino, como dijo usted, es algo adaptativo que tiene que ser intervenido a nivel familiar, porque se asume que es una conducta funcional que mantiene la homeostasis, como dice Minuchin, pero que el niño al final como que es un instinto de sobrevivencia, en el fondo. O lo hace porque lo aprendió, lo vio y no lo hace tan consciente. Ahora, es distinto, por ejemplo, un adolescente, porque cuando ya en una etapa de prepubertad en adelante, sí, la literatura ha ido cambiando
Y sí se plantea de que si hay conductas manipuladoras, por ejemplo, en niños adolescentes, porque ya están más enraigadas. Y sí tienen que ser tratadas más patológicas, ¿se entiende? En cambio, en chiquititos, por ejemplo, de 5 o 6 años, como que la mirada es más de la psicoeducación preventiva, porque como recién se está manifestando, es un buen momento para intervenirla. No sé si se entiende. Sí.